Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso. Estamos en espacios métricos. Ya habíamos visto lo que era una métrica, sus características, cuáles son las métricas usuales. También vimos la topología, que era un abierto, que era una bola abierta, que es un cebado, que es punto de acumulación, que es adherencia en espacios métricos. Y ahora el tema que nos queda es ver continuidad y convergencia. Vamos a empezar con la convergencia. Bueno, los conceptos en general de convergencia, decir que una sucesión es convergente, una sucesión es de Cauchy, son conceptos familiares que ya han visto en otros cursos, ¿sí? Generalmente en esos conceptos, decir que una sucesión, por ejemplo, converge un L, es que para todo épsilon hay un N a partir del cual el valor absoluto de xn menos L es menor que epsilon, ¿verdad? Ok, bueno, eso lo vamos a generalizar a cualquier métrica. Es que cuando lo vimos en determinados cursos, generalmente era en F y entonces usábamos la métrica F, ¿verdad? Que es el valor absoluto de la resta, es decir, la diferencia. Bueno, entonces, en general, si tengo una métrica D, ¿verdad? Una distancia D sobre para un conjunto X, vamos a decir que xn converge a L si para todo épsilon existe un número natural n a partir del cual todos los términos de la sucesión quedan a una distancia L menor que epsilon, ¿ok? Y esa distancia pues va a depender de cuál distancia o cuál métrica use, ¿sí? Vamos a decir que una sucesión es convergente en X si existe un L perteneciente a X tal que la sucesión converge a L. Vamos a decir que una sucesión es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un n a partir del cual los términos se juntan tanto como yo quiera, es decir, su instancia para términos con el índice mayor o igual a n, tienen una distancia menor a epsilon. Para cualquier epsilon que yo tome, va a existir ese n a partir del cual pasa eso. Es decir, en términos generales, es de Cauchy si los términos de la sucesión se juntan tanto como yo quiera, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestro primer teorema, lo que nos dice es que F es un subconjunto X, X está dotado de una métrica, entonces F es un conjunto cebado, sí y solo sí, para toda sucesión convergente en X de elementos de F, se tiene que converger un elemento de F. Si ustedes ven este teorema, ya se nos hace familiar. Al puro inicio del curso, cuando vimos topología en F, vimos que era una forma de definir cebado, ¿sí? Que toda sucesión de elementos de F converge a alguien que está en F. ¿Ok? Es la generalización. Veamos la demostración. Para un lado, mi hipótesis es que F es cebado. ¿Y qué es lo que tengo que probar? Que toda sucesión de elementos de F convergente en X converge a alguien en F. O sea, al final converge en F. Entonces, toda sucesión que hago, me doy una cualquiera sea xn una sucesión convergente de elementos de F. Vamos a suponer que converge a L y ¿qué es lo que hay que probar? Que L pertenece a F. ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, probar que L es punto de acumulación. Si ustedes prueban que L es punto de acumulación, usan el teorema 25 que dice que F es cebado si contiene, si solo si contiene a sus puntos de acumulación y por hipótesis F es bajo. Entonces, por ahí anda para que hagan la demostración. Vamos a la otra dirección. Ahora, mi hipótesis es que toda sucesión de elementos de F convergente converge a un elemento de F y tengo que probar que F es bajo. Entonces,
Para probar que F es elevado hay que probar que F tiene a todos sus puntos de acumulación. Ese es el teorema 25. Entonces me doy un punto de acumulación cualquiera de F y lo que tengo que probar es que P pertenece a F. ¿Ok? Me agarro de la definición de punto de acumulación. P es un punto de acumulación de F. Cualquier bolita que yo haga alrededor de P tiene puntos de F distintos de P. Cualquiera. Entonces, en especial las bolitas, tomando de radio 1 entre n, para cada n, puedo hacer una bolita de radio 1 entre n y esa bolita va a tener para cada n elementos de f distintos de p, ¿sí? Entonces, quiere decir que como eso es diferente de vacío, tiene elementos, voy a tomar uno de ellos y le voy a llamar xn. Entonces, para cada n va a haber un xn. Quiere decir que x está en la bola, es decir, su distancia p es menor que 1 entre n y además está en f, ¿cierto? Entonces, quiere decir que xn es una sucesión de elementos de f. ¿Qué voy a probar? Voy a probar que es convergente y luego me tomo la hipótesis. Si tengo una sucesión convergente de f, converge a alguien que está en f. ¿Cuál es mi idea de probar que es convergente? Que converge a P. Y entonces, por hipótesis, si pruebo que esa sucesión converge a P, estaría probando por hipótesis que P está en F. ¿Ok? Entonces, la idea es probar que esa sucesión converge a F. ¿Qué es la convergencia? Que para todo epsilon existe un n a partir del cual la distancia entre xn y p es menor que epsilon. Me doy un epsilon mayor que 0, aplico ahí el principio de Arquímedes, básicamente, y yo sé que si n es mayor o igual que el n grande que cumple que 1 entre n grande es menor que epsilon, pues vean que si esto pasa, 1 entre n es menor o igual que 1 entre n grande, pero 1 entre n era menor, aquí lo tenemos, perdón, era más grande que la distancia de xn a p. Entonces vean que ahí se hace un juego y al final probamos que a partir de ese n, la distancia entre xn y p es menor que epsilon, es decir, xn converge a p y por lo tanto, xn es una sucesión convergente de elementos de f, que por hipótesis, entonces a lo que converge, que es p, va a estar en f, que era lo que se quería demostrar. Bueno, vamos al teorema 28. El teorema 28 es un teorema en general para todo espacio métrico. Lo que dice es que si una sucesión es convergente, entonces es de Cauchy. Toda sucesión convergente es de Cauchy. Mi hipótesis es que xn converge a L y hay que probar que xn es de Cauchy. Entonces, básicamente lo que se hace ahí es, me doy un epsilon cualquiera y tengo que mostrar que existe un n a partir del cual la distancia entre los términos de la sucesión es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, como yo sé que la sucesión converge a L, yo sé que para epsilon mayor existe un n sub 0 tal que si n es mayor o igual a n sub 0, entonces yo sé que la distancia de xn a L es menor que epsilon mayor. Eso es simplemente por hipótesis, converge a L. Cualquier epsilon que toman en especial epsilon mayor va a haber un n a partir del cual esa distancia es menor a epsilon mayor. Entonces, fíjense bien, si yo tomo n y m menores iguales a n, mayores iguales a n sub 0, vean que la distancia de xn a xm por desigualdad triangular que lo cumple toda métrica, meto ahí, intercalo el L, entonces es menor o igual que la distancia de xn a L más la distancia de L a xm. Además, la distancia es simétrica. Recuerdan que era una propiedad de las métricas. Entonces, esta le puedo dar vuelta, ¿verdad? Y finalmente cada una de ellas, como el n
para la primera es mayor que n sub 0, por el asterisco, la primera es menor que sigma media. Y como el m es mayor que mayor o igual a n sub 0 por asterisco, también es menor que el sigma medio. Al final le estoy probando que a partir de n sub 0, la distancia entre xn y xm, donde n y m son mayores que n sub 0, es menor que epsilon. Vean lo que hay que probar. Había que demostrar que existía n. ¿Quién es el n? Tome n igual a n sub 0, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos que toda sucesión convergente es de Cauchy. Ahora lo que queremos es lo opuesto, que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y eso, si ustedes dicen, sí, eso era un teorema, y efectivamente, en F sí se cumple, pero en general no se cumple. Entonces, eso motiva a la definición de ser un espacio completo. Vamos a decir que un espacio métrico es completo si toda sucesión de puntos que sea de Cauchy es convergente. ¿Ok? Entonces, en los espacios donde pasa eso, vamos a decir que es un espacio completo. Y bueno, vean el teorema 29. Dice que sea X en una sucesión de puntos de un espacio métrico que es convergente. Si Xn posee un número infinito de puntos distintos, entonces su límite es un punto de acumulación de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, si posee un número infinito de puntos, entonces este es su límite es un punto de acumulación. ¿Qué hago? Me doy una sucesión cualquiera de puntos en el espacio métrico que converge a él y voy a suponer que esa sucesión tiene un número infinito de puntos. Sea el conjunto de los términos de la sucesión, y lo que voy a probar es que a lo que converge la sucesión, o sea, L, es un punto de acumulación de A. ¿Cómo lo pruebo? Por contradicción. Suponga que L no es un punto de acumulación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay una bola alrededor de L, existe un radio de forma que haga una bola y esa bola interseca a menos L en nada. O sea, es una bola alrededor de L que no toca al conjunto A, los términos de la sucesión. Y eso como que está raro. Vean que los términos, vean el dibujito, van caminando hacia él, se van acercando a él. Y de repente me encuentro una bola que no toca, que no tiene términos de la sucesión, no tiene términos de A. ¿Cómo es eso? Bueno, la idea es que sigan. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, la idea es llegar a una contradicción, ¿verdad? La única forma de que pase eso es que de repente los elementos vayan caminando, caminando y al acercarse a la bola brinquen a L y se estacionen en L y converja a L, porque converge a L. Pero si pasa eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque tiene un número finito de puntos distintos. La sucesión no puede estacionarse en L. Bueno, eso es en palabras, hay que escribirlo. Ok. Teorema 30 dice que si ustedes tienen un espacio métrico completo y Y es un subespacio, ¿verdad? Se dice que Y es completo, o sea, Y al final es un conjunto X, Y es completo si solo si Y es un conjunto cerrado en X. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que X con D es un espacio métrico completo y Y con D es un subespacio. Entonces, por un lado, mi hipótesis es que Y es un espacio completo. Esa es mi hipótesis. Y tengo que probar que Y es un conjunto cerrado. Otra vez, teorema 25. ¿Ok? Vamos a probar que si me doy una sucesión convergente de elementos de Y, ¿sí?
vamos a probar que su límite pertenece a F. Con eso probaríamos que F se va, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, entonces, ahí hay un error, no era el teorema 25, es que el teorema 25 lo que decía es que F era cebado, sí, solo si, F tenía sus puntos de acumulación, ¿sí? Pero más bien es el que acabamos de ver, era el 27. Vamos a verlo aquí, 28, 27, que nos da una caracterización, nos dice que es cebado si toda sucesión convergente de X tiene que el límite al que converge está en sucesión de elementos de F convergente, se tiene que converger un límite F. Ese es el teorema que se aplica aquí. Entonces volvamos al teorema 30. Aquí está. ¿Y qué es lo que queremos, verdad? Queremos probar que Y es cebado. Entonces, por el teorema, y hay una convención, teorema 27, me doy una sucesión cualquiera de elementos de y tengo que probar esa sucesión cualquiera convergente. Y tengo que probar que converge a un elemento de Y. Otro por aquí, converge un elemento de Y. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Bueno, si la sucesión es una sucesión de elementos de Y convergente, entonces es una sucesión de elementos de X convergente, ¿sí? Porque Y es un conjunto de X, ¿cierto? Pero entonces, X, recuerden que X será, bueno, en general, más que completo, toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces, la sucesión al final es de Cauchy en X, ¿verdad? Si es de Cauchy en X, es de Cauchy en Y. Si es de Cauchy en Y, apliquen hipótesis y ahí vas a salir la demostración. Bueno. Entonces, para que lo escriban. Ahora, falta la otra dirección. Vamos a suponer que Y es un conjunto cerrado en X. Hay que probar que Y con la métrica D es un espacio completo. Me doy una sucesión de Cauchy de elementos de Y tengo que probar que esa sucesión es convergente en Y. Entonces, vamos a darnos una sucesión de Cauchy en Y está contenido en X, entonces al final Xn es una sucesión de Cauchy de puntos de X, pero X es completo, entonces al final Xn es convergente en X, es decir, existe un L al cual converge, entonces lo que tengo que mostrar es que ese L está en Y, ¿verdad? Era una sucesión de puntos de Y, no sabíamos si convergía, usé que están metidos, Y está metido en X, entonces al final es una sucesión de, de Cauchy de puntos de X es completo, entonces al final converge a un L en X y ahora lo único que hay que mostrar es que ese L al que ya converge, ¿verdad? Está en Y, ¿ok? Bueno, entonces ahí se hacen dos casos. Un caso uno es que si Xn tiene un número finito de puntos distintos, ¿verdad? Quiere decir que existe un n a partir del cual todos los términos van a dar, ¿verdad? No queda más. Y como Xn era una sucesión de puntos de Y, vean que ahí X sub n, porque a partir de n todos los términos dan n, X sub n es n, y X sub n mayúscula es un elemento de Y, entonces L sería Y, ya estaríamos probando eso. Por otro lado, si no pasa el caso 1, es decir, si Xn tiene un número infinito de puntos distintos de Y, entonces L es un punto de acumulación de este conjunto, ¿sí? En particular, L va a ser punto de acumulación de Y, ¿sí? Porque ese conjunto está contenido en Y. Y entonces,
L va a estar en Y por hipótesis, porque es cebado, y si es cebado, ahora sí el teorema 25 nos decía que L estaba en Y, ¿de acuerdo? Bueno, el otro tema de esta semana es el de funciones continuas, ¿ok? Vamos a tener una función de X a Y. X tiene una métrica de 1 y Y tiene una métrica de 2, ¿sí? Vamos a decir que la función f que va de X a Y es continua en un X sub 0 perteneciente a su dominio, el dominio es X, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de X a X sub 0, la métrica 1 es menor que delta, entonces la métrica 2, la distancia entre f de x y f de x sub 0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Vean que concuerda con la idea de continuidad que tenemos de f y tenemos un teorema que nos caracteriza ser continuo en x sub 0. Lo que nos dice es que que la función sea continua en x sub 0 equivale que para cualquier bola de centro f x sub 0 y radio epsilon, cualquier bola que ustedes tengan, va a existir otra bola de centro x0 y radio delta, tal que la imagen de esa otra bola queda, queda metida en la bola cualquiera que me dé. Eso es ser continuo y queda de ejercicio para que no analicen, ¿verdad? Entonces vean que es un sí solo sí, son ambas direcciones, entonces para que lo hagan, ¿ok? Otro teorema, otra caracterización de ser continua, nos dice que la función f es continua en x sub 0 si para toda sucesión de elementos de x que converge a x sub 0 se tiene que la sucesión de las imágenes formadas por las imágenes de la sucesión anterior va a converger a f de x sub 0, ¿ok? Y es un sí solo sí, entonces tiene ambas direcciones. Entonces, para una dirección vamos a tener de hipótesis que f es continua en x sub 0, ¿ok? Entonces me voy a dar una sucesión cualquiera xn que converge a x sub 0 y tengo que mostrar que fxn converge a fx sub 0. O sea, que si me doy un epsilon cualquiera, pero fijo mayor que 0, tengo que mostrar que existe un n a partir del cual la distancia entre fxn y fx sub 0 es menor que epsilon, ¿verdad? Eso es probar que converge, que fxn converge a fx0, ¿ok? Es decir, lo que tengo que probar es que hay un n a partir del cual fxn cae dentro de la bola de centro fx0 y radio epsilon. ¿Por qué? Porque esa es la definición de ser una bola, que la distancia entre fxn y el centro de la bola sea menor que el radio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo sé que para el epsilon que me di, el epsilon dado, el teorema anterior dice que yo puedo hacer una bolita en forma de que su imagen caiga dentro de esta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, me dice, continúe la demostración, ¿ok? Entonces, para que la continúe, ¿ok? Vean que ahí ya pueden usar esta inclusión para probar esto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, eh, queda la otra dirección. Ahora sabemos que para toda sucesión de puntos que converge a x sub 0, la imagen de esos puntos converge a fx sub 0. Y tengo que probar que f es continuo en x sub 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dice ahí, suponga que no es continua en x sub 0, hay que negar la continuidad. Entonces, si no es continua en x sub 0, ¿qué pasa? Que existe un epsilon mayor que 0, tal que para cualquier delta que me dé,
voy a tener que la distancia x a x sub 0 es menor que delta, pero la distancia de fx a f de x sub 0 no es menor que x, es mayor o igual, ¿verdad? Esa es la negación de continuidad. Revisen la negación, de hecho uno niega el para todo x con ese existe, niega existe delta, es un para todo delta, y niega el implica, que al final la negación de un implica es este y, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos eso. Eh, esto es para cualquier delta que tome, ¿verdad? Entonces, puedo tomar los delta como 1 entre n, entonces, con 1 entre n, con n en n asterisco, entonces, quiere decir que hay un xn, ¿verdad? Hay un término de la sucesión que cumple que su distancia de xn a x sub 0 es menor que 1 entre n, y además esta distancia es mayor o igual a epsilon, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿eso qué implicaría? Vean aquí, vamos a ver. Ok, vean aquí que entonces quiere decir que para todo n perteneciente a n asterisco vamos a tener esto, y además vamos a tener que la distancia de xn a x sub 0 es menor que 1 entre n. Quiere decir que xn converge a x sub 0, y ahí tienen que continuar la demostración. Tal vez para que quede claro, vean que cuando niego la continuidad es que hay un x que depende del delta cualquiera, o sea, yo puedo encontrar un x para cualquier delta, encuentro un x de forma que se cumple eso, ¿sí? Que es la negación de continuidad. Entonces, el x depende de delta, entonces, cuando el delta lo hago depender de n, pues el x va a depender de delta que depende de n, es decir, al final el x depende del n, por eso en lugar de x le llamo xn, y voy a tener esto que tengo aquí con el xn para cada n, ¿cierto? Entonces, al final tengo una sucesión de puntos que para cada n van a cumplir esto, ¿sí? En particular, para todo n en n, voy a tener esto, que esto significa que la sucesión de puntos que me di converge a x sub 0, pero también voy a tener para cada n esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sabiendo eso, sabiendo la hipótesis, continúen la demostración. Bueno, vamos a decir que una función es continua en general si es continua en todos los puntos de su dominio, ¿verdad? Parece lógico. Y tenemos el teorema 33. El teorema 33 lo que me dice es que una función es continua si y solo si la imagen de G, la imagen inversa de G es abierto para todo G abierto en Y. Es interesante, ¿verdad? Entonces la hipótesis, si lo hago para una dirección, es que F es continua. Me doy un G, un conjunto abierto cualquiera de Y, y hay que mostrar que la imagen inversa de G es abierta, ¿verdad? Que la imagen inversa de G son todos los X en el dominio cuya imagen es en viaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pruebo que la imagen inversa de G es abierto? Probando que para todo elemento ahí en la imagen inversa de G se tiene que existe una bolita alrededor de toda contenida en la imagen inversa de G. Es decir, que si me doy un elemento cualquiera en la imagen inversa de G, lo que tengo que encontrar es un radio de forma que la bolita es centro X y radio F esté contenida en la imagen inversa de G. Es decir, que la imagen de la bola está contenida en G. Ok. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean que X está en la imagen inversa de G. ¿Qué era eso? De acuerdo a la definición de imagen inversa, significa que f de G de X está en G. Y continúen la demostración. Ahí está la clave para hacerla. Y bueno, para el otro lado, más bien es que para todo abierto en Y, su imagen inversa es abierto y tengo que probar que F es continua. Entonces, ¿qué era continua? Que era continua en todos los puntos de su dominio. Me doy un elemento cualquiera en el dominio de F y tengo que probar que F es continua en ese X, ¿verdad? Entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿qué tengo que probar? De acuerdo a la definición de continuidad, esto, que existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia x a x sub 0 es menor que delta, entonces la distancia de fx a fx sub 0 es menor que epsilon. Es decir, ¿qué es lo que hay que mostrar? Esto, que era una equivalencia, que existe un delta de forma que la imagen de la bolita, ¿verdad? Puedo hacer una bolita alrededor de x sub 0 de forma de que su imagen caiga dentro de la bola de centro de f de x sub 0 y rayo epsilon, ¿sí? Ahora, este es un abierto en Y, ¿sí? Entonces aplico la hipótesis. Si esto es un abierto en Y, su imagen es un abierto en X, ¿cierto? Entonces, si es un abierto en X, ¿qué pasa si yo tomo un punto dentro de ese abierto? ¿Qué pasa? Que existe una bola todo metida ahí. Bueno, continúen la demostración. ¿Ok? Con esto terminaríamos esta parte del estudio de espacios métricos. Espero el video les sea de utilidad.